A mí me toca hablar del diagnóstico. Los virus se diagnostican de tres maneras. Por cultivo, y este virus crece en células Vero, produce un efecto citopático a las 48 horas, con técnicas moleculares, básicamente técnicas de amplificación genética, y con técnicas serológicas. Son los tres métodos para diagnosticar el virus. Desde el primer momento, afortunadamente el 11 de enero del año pasado tuvimos la secuencia genética completa del virus en el GenBank, y entonces desde el primer momento dispusimos de técnicas moleculares. Estas técnicas moleculares, en este momento, si vais a FindDX, que es una organización donde aparecen los listados de todas las técnicas disponibles en el mercado, tenemos exactamente 259 técnicas específicas para COVID, para SARS-CoV-2 en el mercado, 245 inmunoensayos, 3 soluciones digitales y 6 sistemas distintos de tomas de muestras, además de otros 6 sistemas alternativos muy sofisticados de diagnóstico. ¿Cuál ha sido uno de nuestros principales problemas? Desde el principio, el mayor problema que hemos tenido ha sido la rotura de los stocks de reactivos diagnósticos en el mercado. Unas roturas bastante peculiares, porque la primera de las roturas, justo cuando empezó la crisis en China, fue la rotura de stocks de Copan y, por lo tanto, de hisopos nasofaringeos, que era el sistema que hemos utilizado para el diagnóstico. La segunda rotura que hemos tenido, una rotura que se mantiene todavía en el tiempo, es la rotura de reactivos para extracción, de tal manera que, aunque disponemos de muchísimos sistemas para amplificación, el paso previo de extracción de ácidos nucleicos pues, se ha visto comprometido muchas veces. Hay dos tipos básicamente de test diagnósticos que estamos utilizando en la actualidad. Uno son lo que podemos llamar test canónicos, que son básicamente PCRs dirigidas contra proteínas estructurales del virus, o test rápidos. Desde el punto de vista del uso de los test diagnósticos, una cosa importante a tener en cuenta es que todos valen. Lo que pasa es que hay que colocarlos en su sitio. Y el problema es que nos enfrentamos a un problema conceptual muy delicado en el cual esta infección ha sido paradigmática. Y es la diferencia entre el concepto de sensibilidad analítica, que es la capacidad que tiene una prueba para detectar a un patógeno, y otro concepto parecido pero distinto, que es la sensibilidad clínica, que es el valor predictivo positivo de una prueba a lo largo de la enfermedad. Para daros una idea de por qué esto es conflictivo y ha creado tantos problemas, pensad que la sensibilidad analítica prácticamente de todas las pruebas, incluso casi de las peores, está en un 87% hasta un 99% en las técnicas moleculares. La sensibilidad real, clínica, de la PCR, que es la prueba fundamental para el coronavirus, es solo de un 50%. Es decir, que la capacidad a lo largo de la infección y debido a las propiedades funcionales del virus en distintos estadios de la infección no alcanza más del 50%. Eso nos ha obligado a tener que combinar pruebas moleculares con pruebas serológicas para alcanzar una sensibilidad clínica del 98,6%, que es la que tenemos en la actualidad. Hay que entender que la aproximación que hemos hecho, por lo menos a nivel de Galicia, en el diagnóstico, desde los 7 servicios de microbiología que están haciendo permanentemente este tipo de pruebas, hay que distinguirla en las distintas fases. Es decir, en el inicio de la fase pandémica, lo que básicamente hemos hecho ha sido utilizar las técnicas moleculares para el diagnóstico de los brotes. De tal manera que la estrategia consistía en localizar los brotes. Una vez que localizábamos un brote, los equipos de medicina preventiva
y los equipos COVID que enseguida creamos en los hospitales lo que hacían era cerrar ese brote formando un clúster, pero en fase no circulante de un virus, cuando hay 4 clústeres localizados, entonces la posibilidad de que el virus entre en circulación es del 50%. Hay que entender que progresivamente avanzamos en una pandemia en 4 estadios. Estos 4 estadios los hemos seguido. En Galicia no hemos pasado del segundo, pero por ejemplo en Madrid han llegado al 4. Y esto es lo que genera una cierta distorsión en la seroprevalencia, por ejemplo, que estamos midiendo en la actualidad con las técnicas. En cuanto a las técnicas rápidas tienen evidentemente menos sensibilidad que las técnicas moleculares o las técnicas de titulación de anticuerpos. La muestra que hemos manejado para las técnicas moleculares ha sido el aspirado nasofaringeo fundamentalmente, aunque hemos probado muchos. Pero el que se está utilizando de forma más generalizada es el aspirado nasofaringeo. Es una mala muestra. El aspirado nasofaringeo hay que cogerlo en unas condiciones muy especiales que evidentemente la población no va a seguir, con lo cual es una mala muestra y de hecho eso explica por qué en muchas ocasiones tenemos PCRs negativas y explica también por qué la sensibilidad clínica, el valor predictivo positivo de la técnica del gold standard, que es la PCR, es solo del 50%. A lo largo de la evolución de la pandemia, empezamos con esta estrategia centrada en el control de brotes y fuimos rápidamente al confinamiento. Es decir, que nosotros aquí en Vigo calculamos que no debimos de tener más de 3 o 4 días de virus en circulación abierta. Y la impresión que tenemos de las pruebas que hemos hecho más recientemente en serología es que el virus, y de hecho el dato que esperamos que salga de la prueba que se va a hacer de más de 100.000 test en los próximos días, es que básicamente lo que esperamos es que haya una circulación muy pequeña del virus en Galicia. Esto es preocupante porque en la siguiente fase, que es la fase del desescalado, nos vamos a encontrar con un virus que, según las últimas publicaciones, solo produce en el 70% de la población anticuerpos neutralizantes, es decir, que se está reservando un reservorio del 30% de la población para volver a aparecer o a reactivarse o reinfectarse. Las publicaciones utilizan los dos términos y entonces por eso es muy importante cuál va a ser el criterio que utilizaremos para desescalado. Es especialmente delicado en una comunidad como la nuestra, donde la circulación del virus que esperamos es muy baja. ¿Qué podemos hacer? Pues en el proceso de desescalado, las técnicas que estamos utilizando, tanto moleculares como serológicas, hay que plantearlas de otra manera. Y hay que plantearlas, si hasta ahora las hemos planteado para detectar los brotes, la idea es que ahora tendremos que utilizarlas para detectar o para generar áreas de seguridad. Es un concepto distinto, es un planteamiento analítico distinto y nos va a obligar a desarrollar capacidades hasta ahora nunca intentadas a nivel analítico. Para que os deis una idea, un laboratorio como el nuestro ha hecho más de 27.000 tests de PCR en el último mes. Nosotros estamos cubriendo con nuestros tests, barriendo completamente las residencias de ancianos, que ha sido uno de los problemas más importantes en la estrategia que se ha seguido. Nuestra capacidad actual analítica es de más de 2.000 PCRs diarias. Y si todo va bien, esperamos llegar a alcanzar una capacidad analítica en la fase de desescalado de más de 20.000 tests diarios en solo un sitio. Es decir, que el esfuerzo
que han hecho la administración a nivel sanitario. Vale, de acuerdo. Y el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de los laboratorios es enorme. Vale, perfecto. Y lo debemos en gran parte al esfuerzo de suministros. Solo para terminar, deciros dos cosas. Las autoridades chinas, es decir, el 90% del mercado en el producto, en diagnóstico está en el sudeste asiático. Las autoridades chinas han emitido en abril, el 1 de abril, una norma, que es la Norma Nacional de Maquinaria, que ha determinado que los recursos que teníamos, donde podíamos buscar técnicas, nos hemos quedado solo con 5 casas homologadas para recibir reactivos. En el caso de los test antigénicos, que podrían ser fundamentales en la siguiente fase de la pandemia, en la siguiente fase de abordaje, de desescalado de la pandemia, el problema que tenemos es que han puesto unas condiciones de calidad tan altas, tanto el CAZ, el sistema coreano de control de mercado, como el chino, que estamos teniendo muchísimos problemas para adquirir reactivos. Es muy de agradecer a muchas empresas y empresarios privados que nos han ayudado al sistema sanitario a conseguir estos suministros. Es decir, que aparte de valorar desde el punto de vista sanitario la paciencia que todos habéis tenido básicamente en el proceso de confinamiento, hay que agradecer también el esfuerzo enorme logístico y de suministros que se ha realizado en todo este proceso, especialmente en relación con los test diagnósticos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benito. Temos así algunhas cuestións. Unha pregunta que ten Xosé Bustelo. Si queres, por favor, Xosé, entrar e facer a cuestión. Bueno, Benito, moitas grazas. Escoitadesme? Sí, perfecto. Vale. Benito, moitas grazas pola túa charla. Eu tiña aquí dúas preguntas básicas. Unha, mencionaches que un dos principales problemas para que a técnica de PCR sea resolutiva é xustamente a colección das mostras. Que solución lle vestía a iso? Que é un problema máis da xente que recolle as mostras? É un problema das propias persoas? Porque, obviamente, ese tipo de colección de mostra é un pouco incómodo para a persoa que o sufre, ¿no? Porque hai que penetrar o swab hasta a zona faríngea. Cal crees ti que é a mellor maneira para aumentar a capacidade resolutiva dos PCR neste caso? El New England publicaba recientemente que la forma de obtener la muestra es meter el hisopo hasta que uno llore. Eso es lo que publicaba exactamente el New England. Entonces, efectivamente, es una prueba molesta. Nosotros, inicialmente, lo que hicimos en Vigo, que luego ha sido una cosa que ha tenido bastante, es culpa del gerente, no mía, fue desarrollar el sistema de recogida en el coche, ¿no? Entonces, eso, efectivamente, al principio tuvimos un problema, y es que teníamos demasiada capacidad analítica, pero no nos llegaban las muestras. Desarrollamos este sistema. El problema que tenemos con este virus es que es un virus muy grande desde el punto de vista genético, y eso hace que sea un virus extraordinariamente inteligente. De tal manera que ha generado dos periodos ventana en los que es infeccioso. Uno, un periodo presintomático, y otro periodo justo sintomático. Es decir, que el virus baja por debajo de la detección de la PCR cuando está en el propio periodo sintomático, lo cual puede llevar a explicar por qué ha habido tantos casos de sanitarios infectados. Soluciones muy malas todas, es decir, puedes probar heces, puedes probar saliva, puedes probar aspirados nasofaringios, aspirados orofaringios. La mejor, dificilísima, lavados broncoalveolares, esa es la mejor, pero claro, no vamos a hacer lavados broncoalveolares como sistema estándar de recogida de muestras, con lo cual es un auténtico problema el tema de una buena recogida de muestras que condiciona, como decía antes,
la sensibilidad clínica de la técnica. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, combinamos técnicas moleculares con técnicas serológicas y eso es lo que te da un margen de sensibilidad clínica próximo al 98%. Pero por eso está la gente tan preocupada con los periodos asintomáticos. Nosotros creemos que para el desescalado, mediante estrategias de pooling, de agrupamiento de muestras, y en base a lo que hemos visto cómo varían las TTs de la curva de amplificación del virus, yo creo que es posible que podamos incluso coger los casos asintomáticos de forma temprana, y eso va a ser útil porque podremos garantizar áreas de seguridad donde el virus está circulando con prevalencias muy bajas. Pero no hay buenos sistemas para recogida de este virus, lamentablemente. Non sei se temos algunha outra cuestión, pero eu teño unha así inicial que, se nos podes explicar o objetivo da campaña masiva que se anuncia para Galicia de un número de test moi importantes. Sí, la campaña es una campaña combinada básicamente es una campaña iniciada en el Sergas, en base aquí se recibieron varios miles de test rápidos para anticuerpos completos. Básicamente estos test para lo que sirven es para detectar la seroprevalencia. Entonces, lo que se trata ahora mismo es tener un mapa exacto, o lo más exacto posible dentro de las limitaciones técnicas, con apoyo de los, me parece que 40 o 60.000 test que manda el Gobierno central, de cuál es la situación de seroprevalencia. Y yo creo que la idea del Sergas es en función de las distintas áreas de los centros de salud, de las áreas sanitarias, lo más amplia posible, porque para nosotros es clave a la hora de plantearnos de una manera organizada el desescalado. Entonces, en función del conocimiento de la seroprevalencia, yo creo que es cuando vendrá de verdad el momento en que se tomarán decisiones para el desescalado. Gonzalo Sanabria, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? ¿Puedes apagar el micrófono, por favor, que fai moito ruido? Moi ben, gracias. Benito, entón entendo que estos test masivos van a ter alguna influencia na estrategia de desescalado do confinamento. Lógicamente, estos test lo que van a decir básicamente es quién ha estado en contacto con el virus, porque son test que detectan de forma combinada la IgG y la IgM, y es lo único es lo que nos van a decir estos test. Entonces, la cuestión es hacer una especie de tener un mapa de cómo ha circulado el virus por Galicia, a ver si hay zonas donde ha circulado con más intensidad que en otras. La impresión que tenemos general es no esperamos muchas sorpresas en la circulación del virus. Creemos que se confinó a la población en un momento temprano, lo cual ha venido bien en cuanto a protección y a los probablemente miles de muertes que se han evitado. Pero claro, ahora nos crea un problema y es el problema del desconfinamiento al que habrá que enfrentarse y habrá que enfrentarse de una manera organizada. Entonces, yo creo que este es un ejercicio que está haciendo todo el Gobierno central, pero que en el caso de Galicia se ha reforzado con 100.000 test adicionales, con lo cual esperemos tener una imagen muy precisa de qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Muy bien, bueno, non sei se hai alguna outra cuestión por algún outro participante na reunión. Si queren, por favor, mandalo polo chat. Si non, pois pasaríamos á presentación de María José Alonso. Benito, eu teño unha última cuestión, se non hai outras por encima. Podemos estar entón preocupados. Podía ser que este ensaio que se vai a facer agora masivo fora justamente o contrario, é dicir que aumentaran as prevencións en Galicia, xa que ata agora non houve unha circulación masiva. Pode ser que a partir de agora aínda teñamos medidas máis complicadas,
máis difíciles que en outras zonas en donde o virus xa ten moita circulación? Bueno, básicamente uno tiene que esperar. Este virus de momento es un virus pandémico. Cuando se habla de olas estacionales, todavía no podemos hablar de olas estacionales, está en todo el mundo. Es un virus que busca sus reservorios y luego, evidentemente, con el tiempo funcionará el trinquete de Miller y el virus se atenuará, es decir, que sabemos cómo va a terminar. La cuestión está en estas primeras horas pandémicas, es decir, o en estas primeras situaciones pandémicas, y entonces lo que tenemos es que tener una estrategia de desescalado razonable. Hay un aspecto que me imagino que se va a tocar después, importantísimo, y en el que estamos muy preocupados todos, incluso los sanitarios, que es el tema económico. Entonces, es decir, la cuestión es buscar las mejores soluciones para que el desescalado, teniendo en cuenta además que la población ha sido extraordinariamente disciplinada, pues se pueda hacer con las mejores garantías. Este estudio nos va a ayudar a detectar cómo ha funcionado la cosa y luego pues lo que tendremos que hacer es volver a una situación bastante parecida a la que tuvimos al principio de localización de brotes y aislamiento de clústeres y a una situación combinada de garantizar áreas seguras, especialmente para el desarrollo de las actividades industriales. Bueno, pois moitísimas gracias, Benito. Parabéns tamén polo servicio de microbiología de Álvaro Cunqueiro, tamén do Todos Sergas. Creo que estamos todos moi contentos de que en Galicia as cousas parece que se fixeron un pouco mellor, ou como mínimo tivemos un pouco máis de sorte, e, polo tanto, bueno, pois o efecto que estamos tendo aquí é moito máis baixo que teñen, lamentablemente, noutras comunidades. Moitas gracias por súa paciencia.